Y ahora llegó el momento de mostrarte Capadocia, esta región mágica con sus paisajes tan únicos en el cual te sentirás como si estuvieras en la luna y no en la tierra. Quédate hasta el final de este video y conocerás al lado nuestro el museo a cielo abierto. Con nuestra pinta muy típica, muy turca, muy de la antigüedad de esta zona, continuamos por nuestra ruta por Capadocia y precisamente en Görem, la ciudad en la que nos estamos quedando y que tiene un museo hermoso, un museo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que es un museo a cielo abierto, el Museo a Cielo Abierto de Görem. En este lugar van a encontrar las montañas, las rocas, las cuales utilizaban los monjes cuando estaban haciendo su episcopado y en las cuales se ocultaban también porque eran perseguidos a causa de su religión. En ellas se crearon diferentes monasterios y por eso es que hoy van a encontrar diferentes iglesias y cosas muy extrañas adentro de las rocas. Sin embargo, hoy en día ya no son así, solo son ruinas, por así decirlo, pero podemos entrar a ver muchos frescos, muchas cosas y ver cómo era la vida de estas personas que en un momento fueron perseguidos por ser cristianos y que hoy en día son reconocidos como los primeros cristianos. Detrás nuestro encontramos la Capilla San Basilio, es una de las que está a la entrada del museo y donde se pueden encontrar algunos restos de algunas personas. Según lo que establecen ahí, lo que nos informan es que aquí eran enterradas las personas altas o importantes de los monasterios y de los clérigos, y adentro vamos a encontrar algunas pinturas de la época antigua, de la época bizantina, un poco destruidos, un poco no tan claros, pero igual se alcanza a notar pues que aquí efectivamente era un monasterio. Como vieron ahí decía tener cuidado con esto porque era bajito. Y Diego se pegó. Miren, como les habíamos contado en nuestro anterior video, aquí hay las diferentes cuevitas en las que se ocultaban. Esta es una pequeña muestra de eso. Aquí pueden hacer tours guiados, van aproximadamente 15, 20 personas en su idioma y les van explicando todo lo que van viendo. Pero también pueden comprar la audioguía y lo hacen a su ritmo con un aparatico. Simplemente ustedes cada vez que ven un número lo ponen y les explica las cosas. Es importante que lo hagan, bueno, si quieren saber un poquito más, si les gusta la historia, si les gusta saber pues qué están viendo, porque si no van a ver simplemente algunas figuras, algunas cosas pintadas, pero no van a entender. Entonces se lo recomendamos si les gusta. Si no, pues también son libres de venir, de ver, de simplemente hacerlo rápido y también les va a gustar. Digamos que el estilo es un poco particular, no muy bien elaborado. Van a ver que usan mucho las figuras geométricas y a veces para hacer la cruz simplemente hacen dos líneas y ya. Eso es toda la elaboración que hay. Pero más que eso, pues es chévere la historia que cuenta cada lugarcito que hay acá. Porque son diferentes iglesias y hay que entender que son de segundo siglo después de Cristo aproximadamente.
estamos en una de las cuevitas que servía como casa. Aquí en esta parte les vamos a mostrar, aquí quedaban los refectorios que utilizaban con unas grandes mesas. Es decir, prácticamente eran las cocinas o donde comían las personas. Vamos a encontrar una gran mesa, una mesa larga, aunque hoy en día pues ya solo se ve una parte. Aquí van a encontrar tres edificios pegados. Uno era el depósito, el otro era el refectorio o las cafeterías y el otro era la cocina. Podemos ver los restos que quedan, como una mesa, unas sillas, como los lugares donde guardaban un poco la comida y en general ver el estado de la cueva, que aún se conserva a pesar del paso del tiempo. Estamos aquí afuera de la iglesia oscura y por el contrario de lo que les dije, al otro lado de que no era muy bien elaborado el diseño, aquí está súper chévere y recomendado. Eso sí, no permiten tomar fotos o videos, solo podemos grabar entrando y vamos a mostrarles ese pequeño momento, pero es de las iglesias mejor conservadas de todo este museo. Solo hay un pequeño inconveniente. Hay que pagar adicional. Tiene un costo adicional de 30 liras turcas, pero recuerden nuestro travel tip que les dimos en nuestro primer video y en nuestros siguientes videos de toda esta ruta por Turquía. Y en este video también, y es que compren el pass de todos los museos de Turquía, ya que les sale más económico y está incluida la entrada de esta iglesia. Es decir, no van a tener que pagar nada más, solo presentar su tarjeta y presentando su tarjeta van a poder ingresar y disfrutar de este lugar también, que es bastante bonito. Está súper bien elaborado, hasta Jesús tiene bíceps, tríceps, los vimos con abdominales y todo, está muy chévere la verdad. Y es un poco graciosa algunas escenas que cuentan ahí, entonces se lo recomendamos. Y además explican súper bien con la audioguía, si la tienes, cada uno de los detalles, cada uno de los frescos que están pintados en los muros. Y bueno, está muy bien conservado, vale la pena. Súper importante que tengo que decirles antes de continuar, y es que espero que ya estén suscritos a nuestro canal y si no, háganlo ahora mismo. Gracias. Turkish ice cream, very good, very nice. Take it. Opa! Yes, please. Which one? This one? Ice cream. 1 minute. Yes, please. For you, extra 1 year, okay? Yes. Turkish ice cream. Try taste. Taste. Ice cream. Si quieren sentirse un poquito ridículos, compren un helado turco porque les van a hacer un show en el que como que cogen, no cogen, se los vamos a mostrar ahí. Es como una experiencia que es muy típica de aquí. No se pueden ir de Turquía sin que les hagan la broma del helado.
No es que compran el helado y los roban, no, en realidad sí les dan, no es una Sí, miren, tumbis. aquí está. Miren, ahora es un turco play. ¿Qué tal? Majitos queridos, espero que hayan disfrutado de este viaje con nosotros, que hayan podido venir y disfrutar de las cosas turcas aquí en Capadocia. Muchas gracias por haber visto el video. No olviden suscribirse, yo soy turco pero no cobro, es gratis. Así que denle me gusta, den los comentarios y gracias por vernos. Hasta la próxima, viajeros.